Santa Rosa es La Pampa, ¿eh? La Pampa, la capital es Santa Rosa y ahí estuvimos y la próxima semana vamos para Jujuy, el Teatro Martín Fierro y Tucumán, que es el Teatro Mercedes Sosa. Así que, y lo bueno es que de acá hasta fin de año está casi todo vendido, no quedó ningún sitio y es maravilloso porque la gente se ríe, insisto, llora y siempre vamos a ese embudo, a ese cuello de botella que es el encuentro con Jesucristo, pero van muchos políticos, gobernadores, artistas y es maravilloso que Dios me haya prestado los oídos, en este caso de mi país, hace tantos años. Dicen que nadie es profeta en su tierra, pero es sorprendente de que después de tantos años yo recorrí el país hace 25 años atrás, en el 2000, y pasaron 25 años y Dios sigue siendo fiel, providente, y como digo siempre, gracias por orar por nuestra salud, por orar por las fuerzas, por las energías, que la mente siempre me funcione bien, que no empiece a hablar boberías porque ese día habré terminado la gira, pero Dios es fiel y gracias por estar ahí, que Dios te bendiga, gracias por orar, gracias, te bendigo por eso. Muy bien. ¿Estamos listos, sí o no? Digan conmigo, estoy listo. Estamos listos. El mensaje de hoy, aunque si bien es para todos, como cada fin de semana, para los que estamos aquí y los que están en casa, yo percibí desde el inicio y percibo que va dirigido para alguien en especial o para ciertas personas puntualmente. Insisto, es para todos, pero sentía que para alguien en especial que ha estado orando para tomar una decisión trascendental y siento que Dios arregló una cita para los que estés aquí en el arena o ya sea que estés mirándome desde casa, para hablarte, para hablarnos puntualmente. Y especialmente también me habla a mí, porque yo siempre estoy en medio de un proceso, siempre estamos viviendo una temporada, siempre estamos en medio de un proceso que nos va a llevar a algo más grande y ese proceso que uno atraviesa es necesario atravesarlo con una palabra direccional, con una palabra clara, sabiendo que Dios está en el asunto. Por eso percibo que este es uno de esos mensajes parteaguas, punto de inflexión, que será determinante para muchos. Durante esta semana yo pensaba, ¿cuándo fue que comenzó esta tradición de preguntarle a nuestros hijos, a nuestros niños, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Siempre había un tío que nos lo preguntaba, si no eran nuestros padres, era un padrino. ¿Qué vas a hacer cuando seas grande, no? Y yo digo, es imposible que un niño de 7 años, u 8 o 9 tenga una idea realista, cabal, sensata de lo que quiere ser de adulto. No tiene la menor idea. La mayoría queríamos ser astronautas, las chicas bailarinas, actrices, uno sueña futbolista en las grandes ligas de Europa, uno tiene esos sueños cuando todavía no están tamizados por la realidad, por las posibilidades, uno sueña y piensa que no hay nada imposible. De hecho, yo creo que hasta es imposible que alguien a los 18 sepa qué va a hacer en su vida adulta, porque todavía el cerebro, no se ofendan los que tienen 18 menos, pero el cerebro no ha alcanzado su madurez plena. Aunque diga, yo soy madura. No, pero todavía falta. El cerebro sigue madurando y sigue cambiando y sigue mutando y creando nuevas conexiones neuronales. Pero sería muy bueno que desde nuestros primeros años tuviéramos una claridad absoluta acerca de nuestro futuro. Entonces muchos llegan a la edad adulta con la frustración de que la vida que están teniendo no es la que querían tener o la que habían soñado. De pronto uno como adulta o adulto se mira al espejo y no le gusta el reflejo porque dice, no era lo que yo creía o soñaba cuando niño. Y no es que cambiamos de opinión necesariamente, es que a los 20, a los 25, aún a los 30, algunos no teníamos idea de lo que queríamos y hoy para algunos ya les parece demasiado tarde. Algunos sienten esa sensación extraña de que la vida les pasó por encima, en lugar que la vida fuera lo que hubiesen querido que fuera. Pero sintieron de que, bueno, a ver, sobreviví, qué sé yo, me mantuve respirando, lo cual no es poco, pero no pude coincidir con esos sueños que tenía de niño,
no pude alcanzar las visiones que tenía. Entonces hay de los que dicen, bueno, simplemente se me pasó la vida, no sé cómo, pero se me pasó la vida. Luego también está esa gente, los menos, que es talentosa desde que nace y tiene un talento y tiene un don que les demanda sus vidas. Hay psicólogos que disienten con otros, en el caso de los que dicen que hay talentos que viajan por nuestros genes, y hay otros que provienen del entorno, de la capacitación, y es una eterna discusión. Pero yo sé que hay mucha gente que nace con un talento, con un don y hasta con una asignación especial. Yo no creo que Mozart tuvo elección de lo que iba a hacer en su vida. Y está claro que Michael Jordan no nació para las matemáticas, ¿no? Cuando nació, ya sus padres veían que tenía una inclinación al deporte. Cuando tienes 8 o 10 años y te llamas Messi, juegas al fútbol, ¿no? Porque eso está con uno, y los que lo recuerdan del chiquito dicen, sí, hacía piruetas con una pelotita de trapo, con una pelotita de tenis. Ya nacen algunos con cierto talento. Sabes lo que quieres porque el talento te eligió a ti. Pero el resto, los que no nacen con un talento visible, que es la mayoría, con un talento notable desde la niñez, se quedan como si caminaran en la niebla hasta descubrir qué van a hacer. Y es ahí donde intervienen nuestros padres o los progenitores o quien nos haya criado. Y dice, tú tienes que ser abogado. No, me vas a traer un diploma, como decían las madres antes. Lo que quiero, yo me estoy rompiendo el lomo para que cuelgues un diploma en la pared. Para que no seas burro como el resto de tu familia, incluyendo tu padre. Para que cuelgues un diploma. Papá decía, búscate una carrera con salida laboral. No sé si se acuerdan de esa frase. Una carrera que tenga inmediatamente salida laboral. A uno no se le ocurría decir voy a ser locutor, actor, artista, cantante, dibujante, porque eso no tenía salida laboral. Había que estudiar de algo que uno podía al día siguiente de recibirse, buscar en el periódico y encontrar un trabajo, matricero, carpintero, jardinero, algo que era práctico, un oficio que te va a dar de comer, ¿no? No los culpo a nuestros padres por darnos esos consejos, pero era la practicidad, el pragmatismo de querer vernos que nos iba a ir bien. Yo encajo en la categoría de quienes no tenían idea lo que iban a hacer cuando creciera. A mí ningún talento me eligió. Nunca le dijeron, señora, le acaba de nacer un niño talentoso. No fue eso. Yo solo sabía que podía dibujar por horas, pero era más un escapismo, un escape, una manera de meterme dentro de una burbuja que un talento en sí mismo. Y si bien era un don el dibujar, yo nunca ni consideré que podía llegar a vivir de eso. Pero lo que aprendí en esos primeros años de indecisión es que si no te defines a ti mismo, siempre vas a ser definido por los demás. De manera que mis padres me mandaron a estudiar lo mismo que mi hermano, técnico electrónico en un colegio industrial. ¿Qué cuerno tengo que ver yo con la electrónica? Pero me mandaron a estudiar en un colegio industrial. Era un tiempo en Argentina donde si eras una niña, ibas al comercial. Si eras un varón, ibas al industrial. Como si fuera una cosa discriminativa y arbitraria. Y a mí me mandaron a un colegio industrial con todos varones, así que ni siquiera podía ser divertido a esa edad porque eran todos varones. Un colegio industrial donde yo tenía que estudiar de técnico electrónico. Nada que ver con la inclinación artística o con lo que yo soñaba. Mis padres no dijeron, wow, este muchacho dibuja y quizá, tal vez, pueda ir por ahí o tiene una beta histriónica. Y eso es lo que pasa, si no escogemos nuestra vida, terminamos viviendo una vida que nunca debió haber sido nuestra. Hay gente que estudia una carrera para que su papá o su mamá esté feliz. Sigue un oficio, una profesión, porque es el oficio que el tío le pidió que siguiera. Se casa con alguien que le caiga bien a la madre o al padre. Son vidas prestadas, vidas vicarias. Solamente cuando sabemos lo que queremos es que podemos decir no a aquello que los demás quieren imponernos. Pero el no uno se lo puede regalar cuando primero sabe cuál es su sí. Y nunca conseguiremos lo que queremos hasta tanto sepamos qué es exactamente lo que queremos. A veces se tarda toda una vida. Hay gente que puede pasar
4, 5 décadas, 6 décadas de su vida, todavía no sabe bien lo que quiere. El regalarte el no es uno de los regalos más valiosos que algunos se los regalan a los 60. Ya no pierden tiempo con amistades que no valen la pena, ya no les importa el qué dirán, ya no van a bodas, cumpleaños o funerales que no tienen ganas de ir, pero para regalarse ese no, tuvieron décadas para descubrir cuál era su sí, lo que sí querían hacer. El vivir agradando al resto es una vida frustrante, es una vida que cansa. Y de hecho, a menudo, los que creemos en el Señor culpamos a Dios por la vida que tenemos, por la vida que supuestamente nos tocó, como si hubiésemos entrado al casino de la vida y nos tocó por fortuna o mala fortuna lo que hicimos, pero tampoco sabíamos qué vida queríamos tener. Uno va construyendo la vida que puede, que siente que es lo correcto, pero no podemos culparlo a Dios por decir, me tocó esta vida. Uno va tomando pequeñas decisiones que concluyen, devienen en la vida adulta que tenemos. Y este mensaje va dirigido para aquellos que transitan el tedio, el hastío, la languidez, la monotonía de la vida. Que dicen, me siento un hámster dando vueltas en la ruedita todo el día, trabajo. Hay gente que ni siquiera trabaja para ganar, trabaja para pagar. Y todo lo que entra sale, y siempre hay más deuda que lo que entra. Y no es una cuestión de mala economía necesariamente o mala administración, es simplemente que nos acostumbramos a esa monotonía de vida. Lo que harta no es la vida, es la tiranía de lo conocido. La tiranía de lo homogéneo, la dictadura de lo igual todos los días. Por eso es que mucha gente vive así, a diario, no se detiene a pensar qué vida estoy teniendo. Simplemente deja que la vida se le vaya pasando y dice, ay, otra Navidad más. Ay, ya cumplí 62 y así vas a cumplir 70, ya te lo profetizo. Porque la vida se va pasando, la vida es muy corta, demasiado corta. Hay mamás aquí, que todos los días levantan a los chicos, si es que los tienen en edad escolar, preparan el desayuno, lavan ropa, esa pila de planchar nunca baja, siempre hay más ropa para planchar. La casa siempre es un eterno tiradero de cosas juntas por acá y las cosas se tiran solas por el otro lado. Lavan la vajilla y no se explican por qué siempre hay más. Las migas parece que se reproducen como cepas en el suelo. La mesada de la cocina siempre es un depósito de abrigos, de cuadernos, de mochilas, de vajillas sucias, de juguetes tirados. Viste en las revistas de diseño esas mesas impolutas que tienen un álbum de fotos arriba. La tuya parece Tijuana. ¿O no? Parece un mercado de tacos de no sé dónde. O sea, lo estás haciendo lo mejor que puedes, porque no estoy hablando de pobreza, Estoy hablando de ese tiradero, de esa casa que no paras de limpiar desde la mañana hasta la noche, en el caso seas varón o mujer y te toque la limpieza, el aseo. Y lo que hastía es lo común, lo rutinario, el volver a empezar. Yo recuerdo ese tedio cuando era muy jovencito en la carpintería de papá. Obviamente no funcionó lo de técnico electrónico. A los 2 años, año y medio, yo salí corriendo de ahí y papá dijo, acá vagos en casa no, a trabajar a la carpintería. Así que me puse mi ropa de fajina, mi ropa de trabajo y acompañarlo al taller, a la carpintería. Y era levantarme todos los días a las 5:30 de la mañana, porque entrábamos a las 6:15, aspirar a serrín, almorzar, merendar a serrín, llegar a casa, cenar a serrín porque me quedaba la serrín de todo el día y al día siguiente volver a aspirar a serrín otra vez. Eso era todo el día. Y lijar maderas. Y en cierto modo e intrínsecamente no tenía nada de malo porque todos los jóvenes necesitan un trabajo, aunque sea monótono. No todos los trabajos, no todos los empleos tienen que ser divertidos. Todos los trabajos son dignos, los que son monótonos y los que son un poco más divertidos. Lo malo es cuando esa clase de tedio lo llevamos a lo espiritual. La monotonía espiritual es un asesino silencioso, porque la monotonía en un oficio, uno tarde o temprano cambia. La monotonía en la casa, un día los chicos se van y ya no hay más tiradero. Vas a sufrir por el nido vacío, pero ya no va a haber levantar a los chicos al colegio, ya no va a haber
la situación que ahora te toca vivir. El paisaje del hogar va cambiando. Nuestros paisajes de oficio, de profesión van cambiando. El problema es cuando la monotonía se mete en lo espiritual, porque ese paisaje por lo general nunca cambia, empeora. Las cosas que en nuestro caminar con Dios nos producían energía, pasión, de pronto se pueden volver deberes rutinarios. Por eso uno de los axiomas de River es que lo sagrado no se vuelva común. Es muy fácil que lo sagrado se vuelva común. Los seres humanos tenemos la tendencia a tener callos espirituales. Callosidad, así como se puede tener callosidad ante lo profano, que uno se puede hacer callos emocionales en mirar cualquier basura en Netflix, uno también puede tener callos emocionales en cuanto a las cosas de Dios. Y entonces congregarnos o servir al Señor o leer la Biblia u orar puede ser un peso. Y entonces en lugar de vivir bajo la consigna de quiero hacerlo, vivimos bajo la consigna de uy, tengo que hacerlo. Eso es tedio. Y eso se produce cuando llevamos años estancados sin un refresco espiritual, sin un avivamiento, sin un despertar en el espíritu. En Israel existe un lago enorme que se le llama Mar Muerto, que toca las fronteras del Gran Jordán. Y los depósitos minerales lo hacen uno de los puntos más ricos de todo el planeta, porque el agua de mar normal contiene 4% de contenido mineral, que es lo que le da el gusto salado. 4% le da el gusto salado a la famosa agua de mar. El Mar Muerto tiene no un 4, tiene un 22% de sal. Entonces uno cuando va es muy lindo para ver, para sacar fotos, porque uno puede ver pilares de sal llegando a la superficie. Parecen montañas o rocas, es sal. Y el agua parece aceite de bebé. Es maravilloso para los que no saben nadar porque todo el mundo flota. De verdad, todo flota, no te puedes nunca hundir, siempre estás flotando. Pero no vemos los paisajes comunes que hay en Medio Oriente. No hay aldeas de pescadores, no hay redes de pesca, no hay aldeanos vendiendo productos de mar, no hay gaviotas revoloteando. El Mar Muerto está muerto. Es rico, abundante, pero no tiene vida. Tiene mucha sal, pero no tiene vida. Es un callejón sin salida y solo libera su ingreso de agua a través de la evaporación. Es un fenómeno topográfico muy raro. No tiene corrientes de agua, no tiene tributarios de flujo, rastro de vida en sus costas, no hay. Obviamente no hay peces. Y cada uno de nosotros podemos convertirnos en algún momento de la vida en un mar muerto, repletos de sal, repletos de palabra de Dios. Y domingo tras domingo recibimos palabra y palabra y nos vamos llenando y haciendo pilares de sal. Pero a menos que abramos salida, vamos a ser pilares de sal, muertos. Gente que sabe la doctrina, gente que sabe la palabra, gente que sabe qué hay que hacer y qué no hay que hacer, pero al no tener salidas, al no tener tributarios de flujo, nos volvemos muertos, estancados. Y ahí empieza el tedio. Hay mucha gente hoy domingo en sus congregaciones bostezando o aguantando el bostezo mientras que el pastor predica, diciendo hoy otra vez cambiando de nalga así, ya no sabe cómo sentarse, diciendo ojalá que predique cortito porque tengo una reserva en el restaurante. Ojalá que esto no se alargue porque tengo unas ganas de irme, o aprovechan rápido para ir al baño para distraerse un poco. ¿Y por qué siguen yendo? Y no, porque hay que tener sal. Pero si no hay salida son pilares de sal. Cada uno de nosotros corremos el riesgo de amontonar sal y sin darnos cuenta puede que hasta empecemos a despedir el típico olor del agua estancada, pútrida, fétida, rancia, y no nos damos cuenta. Todos los seres humanos somos como una serie de esponjas, para todo, cerebralmente, emocionalmente, todos somos esponjas. Podemos aprender de todo hasta cualquier edad, es mentira. Aquellos que dicen a mí ya no me entra nada, no, es que no te pusiste ni te dispusiste a aprender. Uno puede aprender de distintas disciplinas hasta cualquier edad y eso ensancha el cerebro, lo hemos hablado muchas veces. Pero si nos ponen todo el día bajo el agua como esponjas, llega un momento en que ya no absorbemos más, en que nos saturamos. Una esponja la pones bajo el agua y llega un momento que se satura.
La única forma de restaurar nuestra absorbencia es estrujándonos, liberando el agua que tenemos. No importa cuántos mensajes escuchemos, nunca podremos absorber más verdad hasta tanto nos estrujemos. Cuando uno da, es cuando está listo para recibir. Mientras que las vasijas estén vacías, va a haber aceite. Mientras que uno bendice, va a recibir bendición. Cuando uno acapara, se hace un mar muerto. Ahí es cuando quedamos atrapados en una rutina carente de vida, en un bucle estéril. No sabe la cantidad de gente que ahora está reunida bajo un techo, bajo un templo, de cualquier denominación, estériles, secos, muertos, porque como esponjas absorbieron religión, y como no dan, se saturan, ya está, no les entra más nada. Yo conozco un montón de gente que viven sin rumbo, sin dar, sin bendecir. Desde el presidente de una empresa a empleados, y ni te digo pastores, que cada domingo yo a veces veo a algunos que predican con desgano, con desdén, y me pregunto, ¿por qué no se retiraron a tiempo? ¿O por qué no pasaron el manto, el legado, y dejaron que otro predique con ganas? Porque uno los ve como cumpliendo, como marcando la tarjeta y cumpliendo, bueno, toca, hoy toca, ¿qué va a hacer? Cuando esto nos llenaba de pasión, cuando dábamos lo que sea por gastar nuestra vida en servir a Dios, ¿qué hace que lo sagrado se nos vuelva común? Y no importa el lugar que ocupemos, cuando sucumbimos ante la mediocridad, saboteamos nuestra vitalidad espiritual. Como decía el pastor Juan Carlos Ortiz, nuestro fundador, cuando lleguemos al cielo, Dios no nos va a preguntar la denominación, Él va a poner una cinta de medir en el corazón. O nos va a poner un estetoscopio, va a decir, a ver si respira. ¡Oh, está vivo! Pasa mi gloria. Pero el que esté muerto, por más que diga, pero yo tengo doctorado, es un pilar de sal. Y cuando uno se hace un pilar de sal y empieza a vivir el tedio de la vida, nos volvemos irritables. Cualquier cosita nos exacerba y reaccionamos de una manera desproporcionada ante cualquier detalle. De ahí la frase que yo siempre digo, hay gente a la cual le hacen falta problemas reales. Aquellos que viven peleando por el tiradero de la casa, porque se rompió un vaso, estoy harta de esta casa, segundo vaso que se rompe. Te hagan a decirle, Señor, permítele un cáncer a esta mujer un ratito. Y va a ver cómo el vaso importa un cuerno, ¿no? Hay gente que le hacen falta problemas reales, pero problemas reales o ficticios hay un momento que uno está harto de ser quien es. Y durante años seguimos anhelando un futuro nuevo, mientras que nos aferramos al pasado viejo. Y queremos que Dios cree algo nuevo para nosotros, lo oramos, pero nos negamos a permitirle que Dios arrebate lo viejo. Y no se puede poner vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo echa a perder los odres. Necesitamos una renovación del odre o en su defecto un nuevo odre, un nuevo recipiente. Seguro escuchaste la frase, bueno, a veces hay que quemar las naves, o la frase tenemos que quemar las naves. Hay dos versiones, una versión de esta frase que se le atribuye al nacimiento de esta expresión, se le atribuye al gran conquistador Hernán Cortés y la conquista de México. Para que sus tropas no se desmoralizaran y regresaran a Cuba, Cortés ordenó destruir las naves para evitar la retirada. Era pelear o morir. Él dijo, quemen las naves, sus propias naves. Hay otra versión cuya frase se le atribuye al rey de Macedonia, Alejandro Magno, que al llegar a la costa fenicia y al ver que sus enemigos lo triplicaban a su ejército, él ordenó quemar sus propios barcos para que sus soldados, su escuadrón supiera que era pelear o morir. Pero también le sucedió a Israel en Egipto. Siempre que tengamos barco para la retirada, siempre que la esclavitud siga siendo una opción, vamos a regresar. Lo diré otra vez, siempre que la esclavitud sea una opción, siempre que tengamos un barco de retirada, siempre vamos a volver para atrás. Nosotros no le llamamos esclavitud, porque ¿quién quiere volver a la esclavitud? Lo llamamos seguridad, lo llamamos comodidad, del cual después de ahí deviene la monotonía. Israel estuvo 370 años atado a una correa de esclavitud. 370 años, padres, hijos y abuelos, grandes en cuerpo para resistir, débiles
en espíritu para ser libres. Como dijo Al Pacino interpretando al coronel Slade en la película Aroma, Perfume o no sé, Esencia de Mujer. Decía Al Pacino: en la guerra tuve que ver a muchachos amputados de uno o dos de sus brazos. Pero no hay nada tan cruel como un espíritu amputado. No hay prótesis para eso. Y es cierto, no existen las prótesis para los espíritus amputados. Y yo nunca estuve en la guerra, pero vi muchos jóvenes con espíritus amputados, siguiendo el oficio que querían sus papás, congregándose en una congregación o en una iglesia, porque su papá los obligó a ir de chiquitos, viviendo de la relación que su padre o su madre tuvo con Dios, siendo nieto de Dios, nunca haber hablado cara a cara con el Señor que dice servir. Espíritus amputados, no hay prótesis para eso. Y la pregunta es, ¿qué fue lo que nos amputó el espíritu? ¿Qué fue lo que nos cortó el espíritu? Y nos ató a la servidumbre de la rutina, de la comodidad, de decir, bueno, hoy toca ir a la iglesia. Uy, hoy es Día de la Madre, aprovecho para faltar. Hoy está el Super Bowl, así que mejor no voy, hago unas carnitas. ¿Qué nos amputó el espíritu? Porque esto no es religión. Esto no es, si no vienes a congregar, te vas al infierno. Esto es, ¿qué nos quitó las ganas de adorar, de servir al Señor, de bendecir? ¿Quién nos hizo creer que la plata era para ahorrar por si nos pasa algo, en lugar de tener para bendecir y para darle a otro? ¿Qué nos hizo desconfiar de Dios y decir, mejor confío en lo que puedo ahorrar, porque si después un día Dios no me bendice, ¿yo qué hago? ¿Qué nos amputó el espíritu? ¿Qué nos amputó la fe? Insisto, esto va para alguien que necesita oírlo. No puedes anhelar un futuro nuevo mientras te aferras al pasado o a lo que ahora tienes en la mano. Yo leía que hace años atrás ciertos misioneros se embarcaban con su boleto de ida y un ataúd. No es una metáfora, era lo que el departamento de misiones les pedía. Porque sabían que iban a morir en misión y no podían cargar a la tribu, a los nativos, con el tener que comprarles o fabricarles un ataúd. De manera que llegaban y todas las pertenencias, en vez de maletas, la ponían en un ataúd. Entonces mataban 2 pájaros de un tiro. Sacaban la ropa y ahí estaba el ataúd para cuando se murieran ahora, en 20 o en 30 años, o en una malaria los matara en días. Y también oí la historia de un famoso misionero que dejó su ticket abierto en la mesa de luz, su pasaje de regreso por si las cosas se ponían feas. Y al tipo todo le salía mal, escribió un libro. Nada fluía, ni siquiera los recursos, no le podía predicar a nadie. Y le dijo, Señor, ¿por qué si yo te estoy obedeciendo? Y Dios le dijo, hasta que no rompas tu ticket de regreso, no te voy a bendecir porque no comparto mi gloria con tu plan B. No comparto mi gloria con tu plan B. Nunca te olvides de esta frase. Cuando vas a creerle a Dios, no puedes decir, yo te creo, Señor, pero por las dudas, ¿viste? Por las dudas. Yo tengo mi plan B. No hay un por las dudas. O dejamos las redes o no las dejamos. Pero no podemos decir, bueno, algo de las redes me quedo. Imagínate a Pedro diciendo, yo voy a frizar unos pescados por las dudas. A ver si esto del apostolado no sirve. Entonces, siempre que Dios nos llama es un punto sin retorno. Hay un punto, ahora que estamos volando muy seguido, que los pilotos nos cuentan que hay un punto de que el vuelo se puede abortar. A último momento suena una alarma y el vuelo se puede abortar el despegue. Pero hay un punto en la pista donde no se puede abortar el despegue. Y si notan una falla, tienen que despegar igual, dar una vuelta y pedir pista para aterrizar. Se llama punto sin retorno en un vuelo. Y en la vida tenemos puntos sin retorno, que es una decisión que no se puede deshacer. A veces es una regla que rompemos, una regla religiosa, un riesgo que asumimos, un sacrificio que hacemos y no hay vuelta atrás, gente, no hay vuelta atrás. No es que si Herbalife no nos resulta, probamos con Enway. Las Escrituras están llenas de esos puntos sin retorno. Es Abraham colocando a Isaac sobre el altar. Ni siquiera imaginando que Dios le va a decir que no lo haga, que no mate al hijo. Es Moisés diciéndole al faraón, deja ir a mi pueblo, cuando ese faraón pueda aplastarlo con un dedo o meterlo preso por asesino.
Es Rahab albergando a 2 espías judíos, sabiendo que su cabeza podría rodar por la arena mañana. Es David quitándose la armadura de Saúl, diciendo esto no es para mí. Es Esther entrando en la corte del rey sin haber sido invitada, lo cual también podía ser decapitada. Es Andrés dejando caer las redes de pescar, es Zaqueo subido al árbol sicómoro, es Pedro saliendo del bote, es Jesús entregándose a sí mismo en el jardín de Getsemaní. No hay vuelta atrás, punto sin retorno. Y en las tramas de nuestras vidas, los puntos sin retorno es quemar nuestras naves seguras. Y eso define nuestro destino. Entonces llegamos a un momento en que yo podría decirte, ¿por qué algunos viven un tedio? Porque están amarrados a su seguridad. Son tan pobres algunos que lo único que tienen son ahorros en el banco. No han corrido un riesgo, no le han creído a Dios. Siempre tienen su ticket de regreso abierto por si las cosas se ponen feas. Y Dios no compartirá su gloria con nuestro plan B. Dios no bendecirá a alguien que dice, si las cosas se ponen feas, yo regreso a mi esclavitud. No habrá eso. Yo recuerdo llegar a la Catedral de Cristal, pararme en el medio del campus y allí llamar a mi pastor, a Claudio Freyson, hace 17 años atrás, y decirle, pastor, mira, me propusieron ser pastor de la iglesia hispana de la Catedral. Y te voy a contar un par de cosas. Hay cámaras de televisión, yo puedo predicarle al mundo desde acá. Es un grupito pequeño, pero podríamos llegar a crecer. Y además hay oficinas, imponen todo a mi disposición. Y si esto no resulta, yo voy a probar un año. Si no resulta, yo me vuelvo a Miami. Y entonces Freyson hace un silencio del otro lado de mi pastor y me dice, ok, estás hablando como que conseguiste un empleo, no un llamado de Dios. Le digo, no, me llaman de pastor. No, me estás hablando como si fuera un empleo. Voy a trabajar en In-N-Out y si no resulta, paso a McDonald's. La gente va a oler que eres un asalariado. La gente se va a dar cuenta que estás a prueba y si no desempacas, si no desarmas tu maleta, la gente va a saber que no tiene un padre sino un asalariado. Tienes que hacer de cuenta que vas a morir en California, pase o no pase. Tienes que hacer de cuenta, aquí voy a pasar 10, 20 años. Voy a amar a esta gente, voy a amar a este clima, esta será mi casa, este será mi hogar. Donde esta gente muera, yo moriré, donde esta gente viva, yo viviré y ellos lo olerán. Me dijo, si quieres que Dios te bendiga y ser efectivo, tienes que romper tu boleto de regreso. De otro modo la gente lo percibe, este está porque le pagan. Hay gente que va por la vida y nunca desempaca la maleta, porque mañana quizás sale otra cosa. Hay creyentes que se congregan por años así, líderes así. Están acá hasta que les salga otra cosa, hasta que no compartan algo y se mandan a mudar. Gente que nunca desempacó en realidad. Y eso se huele. Y eso lo sabe Dios. Después de que en Génesis 12:1 Dios le dice a Abraham, vete a la tierra que te mostraré, no le entregó un mapa con indicaciones. Ahora, a ver, convengamos, Abraham estaba cómodo con su vieja vida, con su fuente de ingreso, con todo lo que representaba la antigua estabilidad. Pero Dios no le da un plan detallado, no le da un GPS, un GPS, le da una indicación, vete. Y nosotros a veces antes de dar el primer paso solemos ponerle un montón de condiciones a nuestra obediencia. Pero obedecer no depende ni de nuestra capacidad, ni de la información que tengamos, ni de los libros que hayamos adecuados leído, o si asistimos al seminario apropiado, o las conexiones que tengamos, o las finanzas para el viaje. En primera instancia, lo que necesitamos a priori es quemar las naves. Todo lo que Dios nos va a pedir es que quememos las naves. ¿Qué tipifica quemar las naves? Desprendernos de la rutina. A veces nos va a tocar desprendernos de lo conocido. Hay gente que tiene capacidad hace años ya para tener su propia empresa. Y este no es un mensaje motivacional, recibe ahora el empoderamiento para tu compañía. No, yo estoy hablando no de magia, de ósmosis, de gente que realmente está capacitada para ser su propio patrón. ¿Por qué? Porque tiene disciplina, autodisciplina. Hay gente que no, hay gente que está capacitada para ser empleado y empleada y no los estoy desmereciendo. Pero hay gente que si no le ponen un horario y le dicen a tal hora, no pone el despertador. Para ser jefe hay que levantarse antes que los empleados. No es ser jefe para tomarme vacaciones cuando se me antoje y para dormir hasta las 11.
El jefe se levanta antes que los empleados y se va último, después que se fue el último empleado. Es la única forma de tener éxito. Algunos quieren ser pastores para trabajar menos, otros quieren ser jefes para trabajar menos. El ser cabeza te va a demandar más. Esa disciplina no la tienen todos. Necesitan algunos que le marquen. Pero hay otros que dicen, no, yo tengo autodisciplina. Pero lo que te ha costado es salir de la rutina. Yo no sé si mi papá tenía autodisciplina o no, pero él tuvo muchas oportunidades de tener su propia carpintería. Era un ebanista. Ebanista es el carpintero que hace esas molduras, esas maderas por excelencia, hacía unas sillas tipo Luis XV. Y muchas veces un socio que ponía el dinero le decía, tú pones el trabajo, yo pongo el dinero y somos dueños. Y él decía, no, porque después hay que trabajar mucho. Yo a las 2 de la tarde quiero dormir la siesta. Es una elección. Es una elección. Mi papá no era un vago, pero él no estaba dispuesto a correr tras los cheques, tener alguna demanda laboral. Él quería tener un granero, pero limpio. Los graneros no son limpios. Si quieres tener hijos, vas a tener una casa con tiradero. Si quieres casarte, vas a tener suegra. Es así. No puede ser todo perfecto. Dame una mujer huérfana. No va a pasar. Pero a nosotros nos encanta aferrarnos a los recuerdos donde hemos estado y a las cosas que hemos hecho, aunque eso haya sido esclavitud. Para los discípulos de Jesús significó dejar las redes, las barcas. ¿Qué significará para nosotros? ¿Qué tenemos que dejar? Dios siempre nos está pidiendo que hagamos algo grande, siempre. Algo que si Él no estuviese en la ecuación no resultaría. Y a veces tenemos que hacer un inventario de nuestra vida y decir, Dios mío, ¿qué es lo que tengo que dejar atrás? ¿Qué no puedo dejar atrás? ¿Cuál es la tienda que quieres que yo abandone y no quiero abandonar porque me da seguridad, porque me da tranquilidad? Siempre hay un precio que pagar. Yo sé que es drástico cortar ciertos lazos. Lazos con el pasado, lazos con la zona de confort. Pero es determinante no solo que calculemos el precio que significa dejar el pasado, sino que calculemos el precio que significa no dejarlo. Dice que la gente cambia cuando el dolor del cambio es menor a permanecer igual. La gente no quiere cambiar, pero cambia cuando el dolor del cambio es menor a permanecer igual. Tiene un infarto, le hacen un stent o una angioplastia, le dice usted tiene que caminar, si no cambia su estilo de vida va a tener otro infarto. Cuando tiene el segundo infarto, camina. Si sobrevive, camina. Y les duelen las piernas y no puede, pero el dolor del cambio es menor a otro infarto. Entonces, no solo hay que calcular el precio de seguir a Jesús, sino cuál es el precio de no seguirlo. Eso es un precio que yo no estoy dispuesto a pagar. El precio de no seguirlo. El joven rico le dijo, Jesús, vende todas tus posesiones, deja tu tienda. Y él dijo, no, es costoso. El joven rico no es que porque era rico no podía seguir al Señor. No, porque era su tienda. Podía haber sido alguien que tenía una mascota que no podía dejar. Hubo ejemplo de alguien que tenía un padre al que quería enterrar primero antes de seguirle. No es porque era rico necesariamente. Su riqueza era la tienda. Y se fue triste. La verdadera tragedia del joven rico fue que nunca supo lo que se perdió. Él pudo haber sido uno de los discípulos. Y justo después que se marchó, Pedro le pregunta a Jesús, ¿qué podemos esperar los que sí te seguimos? Y Jesús responde en Marcos 10, 29, no hay ninguno que no haya dejado casa, o hermanos o hermanas, padre, madre o mujer, o hijos o tierras, por causa de mí y del Evangelio, y que no reciba 100 veces más en este tiempo y en el siglo venidero en la vida eterna. Mirá qué garantía, mirá qué precio. Alguien tiene que celebrar por eso, ¿o no? ¡Qué precio! ¡Qué precio! Acá y allá, 100 veces más. Tal vez no significa que te va a dar 100 veces más dinero, pero 100 veces más la dicha de ser un canal de bendición. 100 veces más el poder estar en el centro de la voluntad de Dios. El precio a pagar por seguir a Jesús sí es grande.
Lo siento por los que abaratan el Evangelio, porque después producen esa clase de parásitos que les cuesta pagar un boletito. ¿Y por qué hay que pagar para escuchar la palabra? Porque quieren que le regalen todo. Es una mente comunista, socialista, que se metió dentro de la iglesia donde la sangre de Cristo es gratis. No, no es gratis, mi hijo. Le costó la sangre al Hijo de Dios. Es invaluable. No se puede pagar. ¿Estamos de acuerdo? El precio por seguir a Jesús es alto, pero el precio por no seguirlo es todavía mayor. Y si vamos a seguir el llamado de Dios, tenemos que renunciar a muchas cosas. Pero vamos a perder mucho más si nos quedamos amontonando sal. Y lo que es peor, despidiendo olor a estancamiento. Tenemos que estar decididos a decir, Señor, cualquiera que sea el aspecto que tenga la nueva vida a la que me estás llamando, yo la quiero, yo te obedezco, tú sabes más que yo. Tanto si me llamas para hacer algo grande o algo pequeño, aquí está mi vida. Renuncio al control, obedezco ciegamente. Qué oración sencilla, no saben cuán pocas veces se formula. La gente dice, Señor, dame la casa, estoy orando y reclamando por ese auto, Señor, le di 7 vueltas al Tesla. Otro dice, Señor, te estoy rogando, Padre, estoy orando por estos cheques. Oh, Señor, se ha transformado en un evangelio mercantilista. Muy pocas veces decimos las oraciones realmente apostólicas que hacían los discípulos, los apóstoles. Señor, heme aquí, a donde sea. Si tenemos que ir a predicar a los rincones del mundo antiguo y perder la cabeza por eso, ok, por mí está bien. El vivir es Cristo, el morir es ganancia. Está lindo para una calcomanía, pero para vivirlo, el vivir es Cristo, el morir es ganancia. O sea, si vivo, vivo para Cristo. Y si me muero, mejor me voy con el Cristo que predico. El tema de fondo es que cuando Dios nos llama, no entra en detalles. Y no nos va a ofrecer una garantía de factibilidad. Porque no es el tío Sam, es Dios. No es Trump, es Dios. Dios no nos dice cómo lo va a hacer, sino qué lo va a hacer. Lo va a hacer. Y si esperamos a que Dios nos diga cómo va a cumplir con su parte antes que obedezcamos, vamos a esperar toda la vida. Mi mamá decía, espera sentado, que cansado te vas, que parado te vas a cansar. ¿Te acuerdas? Mamá, ¿puedo comer postre? Esperá sentado, que parado te vas a cansar, decía la vieja. El modus operandi de Dios es una orden por día. Eso no va a cambiar, porque Dios no cambia. Dios es inmutable y Dios no cambia. Una orden por día, un maná diario, eso no ha cambiado. Dios no nos da maná el lunes para frizarlo y que aguante hasta el viernes. Es un maná por día. Solo podemos ir donde Dios nos diga que vayamos hoy. Y cuando nos despertemos a la mañana siguiente nos mostrará dónde tenemos que ir mañana. A lo mejor es permanecer en el mismo lugar de hoy, no lo sé. Y pasado mañana nos mostrará dónde ir pasado mañana. Y esto se debe a que si nos mostrara todo el proceso del viaje, la mayoría no obedeceríamos. Y Él nos ama demasiado como para no anticiparnos el proceso. A mí me hubiese dicho el Señor las críticas despiadadas que iban a hacer sobre mi persona cuando yo tenía 20 y tantos años, los desiertos amargos que teníamos que atravesar, las crisis financieras, nunca habría aceptado el llamado de Dios. No soy tan valiente, no soy tan heroico. Si a mis 20 años Dios me hubiese dicho algún día se va a inventar algo llamado Google y después se va a inventar algo YouTube y después redes sociales y hasta inteligencia artificial y te van a liquidar todos los días, te dirán apóstata, falso profeta, hijo de Satanás. Le digo, no, deja, voy a dibujar. Pero Dios me dijo, pastor de los jóvenes te dirán. Nunca me dijo todo el proceso que había que atravesar. Y eso es porque Dios quiere enseñarnos a caminar por fe. Las palabras vete, ve, sal, no es que pretenden desorientarnos, sino desarrollar nuestra dependencia de Dios. Dios le dice a Abraham, vete de tu parentela, punto. Al menos el patriarca tenía más explicación que Pedro. Porque él le dice, vete de tu parentela. Una orden clara, sencilla, que no pudo seguir Abraham, se llevó el primo. Una orden le dio, vete de tu parentela, deja a los parientes. Bueno, pero a Lot me lo llevo. Bueno, después estás sufriendo con tu cuñado, tu problema. Dios te dijo, vete de tu parentela, corta lazos. Y a veces nosotros decimos, bueno, pero no es tan así, Dios es amor.
Una orden clara. A una orden directa, una respuesta directa. Bueno, por lo menos el patriarca tenía más explicación. Vete de tu parentela. Pedro estaba en medio de una truculenta tormenta. Jesús solo le dijo una escueta palabra. Ven. No le ofreció una tutoría de cómo caminar sobre el agua. No le preguntó si sabía nadar en el caso de que se hundiera. No le dio detalles de ninguna clase. Le dio una orden y esperaba obediencia. Solo le dijo, ven. Cuando es Dios quien nos habla, una sola palabra es más que suficiente. Pedro nunca caminó sobre el agua, porque el agua no sostiene a ningún ser humano, jamás. Pedro caminó sobre aquel ven. Caminó sobre la palabra. Caminó sobre la palabra. ¡Wow! ¡Aleluya! Caminó sobre la palabra. ¿Cuál es la última palabra que recuerdas de Dios sobre la cual caminaste? ¿Confiamos lo suficientemente en Dios para actuar sobre una palabra? Y si tuviéramos solo una palabra, sin más detalles, sabiendo que esa palabra proviene de Dios. En esta temporada de mi vida, aunque Dios todavía no me permite dar detalles de lo que estoy viviendo, yo estoy caminando sobre una sola palabra, sin más detalles. En un tema que no tiene que ver con River, en una sola palabra. Y él me ha dicho, yo llevo años entrenándote, ya tenemos una relación en la que no necesitas saber más que una palabra, un día a la vez, confía en mí. Yo solía pensar que cuanto más años uno conocía a Dios, más detalle uno se merece. Pero resulta que es exactamente al revés. Más confía Dios en nosotros, menos detalles da. Más uno confía en el Dios que dice creer, menos detalles pide. Dios me dice, ya no eres un niño para que te esté dando señales. Llevas muchos años en los negocios de mi reino. Así que esta vez solo recibirás una palabra a la vez. Ve. Ve. Y yo no tengo la más remota idea de cómo va a ser lo que va a ser, ni de qué manera. La asignación seguramente me supera, no estoy listo, no estoy capacitado y no es falsa modestia. Y cuando le pregunto, Dios, ¿estás seguro que tienes al tipo correcto? Él me dice, no, pero tú tienes al Dios correcto. ¡Wow! O sea, eso significa que aunque no sepamos cómo va a resultar todo ni cómo va a terminar, estamos dispuestos a obedecer. Y tal vez la única palabra que Dios te está dando acerca de tu pareja es quédate. Permanece. No sabes si es por ahora, para siempre, pero esa es la palabra que tienes hoy, quédate. Estás a salvo por hoy. Algunas veces obedecer significa eliminar el plan de huida, eliminar el plan B, romper el ticket de regreso que está sobre tu mesita de luz. Todos tenemos en algún lugar guardado un ticket de regreso hasta que un día confiamos plenamente en Dios y no hay más ticket de regreso. Quemamos las naves. Es vencer o morir. Si morimos es ganancia. Si vencimos es para la gloria de Cristo. A veces la única palabra que vas a tener es confía. Y viene el diagnóstico médico y empeoró la metástasis. Y Dios te dice, confía. No sabes si porque te vas a morir pronto y vas a estar abrazado a Él, lo cual es una ganancia. Dios te dice, sí, te voy a sanar, pero para traerte acá, te voy a sanar acá arriba. Sí. ¿Por qué se murió enfermo? No se murió enfermo, dice Dios. Yo lo sané y está acá conmigo. Ahora, el tema es si te quedas o te lleva. Pero todo es ganancia, confía. Es posible que lo único que te haya dejado ver acerca de tu situación financiera es yo proveeré. Y te están ajustando y los acreedores te persiguen. Dios dice yo proveeré. Vas a tener que aprender a obedecer a un Dios pragmático que no suele entrar en detalles nimios, más si confía en nosotros. Si tenemos un caminar con Dios hace años. En el ejército los generales o los coroneles no suelen dar explicaciones. Ellos suelen tener una frase, no damos explicaciones o no doy explicaciones que están por encima de su paga, soldado raso.
En la película de Rescatando al Soldado Ryan hay un soldadito que le pregunta al coronel que interpreta a Tom Hanks y le dice, ¿usted nunca se cansa? Y responde el coronel, soldado, yo nunca me quejaré con usted ni delante de usted. Mis quejas suben, nunca bajan. Las quejas suben, no bajan. Cuando la queja baja es chismerío. Cuando la queja sube es respeto a la autoridad. Un soldado en la línea de fuego solo necesita saber si avanza, si permanece o se repliega. No tiene por qué el Pentágono contarle los planes, las decisiones tomadas en el Salón Oval entre los dos presidentes que están en guerra. No tiene por qué saber. Tiene que saber si se repliega, si permanece o se queda un día más o se mueve. Entonces, cuando obedecemos, estamos poniendo los resultados en la caja negra de Dios. Señor, yo confío en que lo vas a hacer. Yo no conozco los detalles, tú sí. Dios ya tenía señalado el destino de Abraham antes de que Abraham hiciera la primera maleta para irse. Y tenía el brazo extendido para sostener a Pedro antes que Pedro decidiera bajar de la barca. Que Dios no nos muestre los detalles no significa que Él no los conoce. Pero Él está más interesado en que le obedezcamos antes que lo comprendamos o que entendamos el plano. Hay cosas que no las vamos a entender nunca de este lado del sol. ¿Por qué Dios permite que gente se adelante al cielo? ¿Por qué nos tocó una temporada difícil? ¿Por qué tuvimos un drama en la familia? Hay cosas que no las entenderemos acá, no tenemos los gigas necesarios para entenderlo. Escapan de nuestro conocimiento. Es como querer explicarle a una hormiga qué es lo que sucede en el mundo humano. Y Dios no nos está pidiendo que formemos un comité de opinión, un Senado que delibere sus órdenes. Él está buscando, ni está buscando un consenso democrático, solo quiere que le hagamos caso. Confía. Cierta vez un estudioso estudió las Escrituras para descubrir las palabras más significativas de la Biblia. Quería encontrar las más tristes, las más peligrosas, y luego de buscar minuciosamente la identificó como mañana. Chumarra, chumarra. Mañana es la palabra, es el ladrón que roba los sueños y la vida. Es el calendario de los tontos. Mañana es el calendario de los tontos, no te lo olvides. El 50% de la gente suele vivir con el calendario de los tontos, lo posterga todo. Posterga la dieta hasta que le agarra un infarto. Posterga ir al gimnasio hasta que le tienen que amputar una pierna por falta de circulación. Posterga pagar sus cuentas hasta que recibe el último aviso. Espera la semana de Nochebuena para las compras de Navidad. Espera la noche anterior para hacer las tareas de la escuela. Y obviamente postergan obedecer a Dios. Y la mayoría disfraza su calendario de tonto diciendo, no, es que yo estoy esperando el tiempo perfecto de Dios. Y esperan que Dios les abra el camino, que le abra puertas, que le dé una señal o que le dé la famosa reconfirmación, palabra de moda. Estoy esperando la reconfirmación. Mira, yo soy un jefe mortal e imperfecto y he tenido empleados desde los 20 y tantos años. Y a mí me gusta hablar claro y directo. No soy un tipo iracundo ni que levanto la voz, pero sería muy agotador para mí, frustrante, que cada empleado esperara una reconfirmación a la orden que le doy. Le digo a mi secretaria, ¿hiciste el depósito bancario a primera hora tal como te pedí ayer? Ay, no lo hice. Estaba esperando 2 reconfirmaciones más y en lo posible alguna señal de usted. ¿Sabe lo que me dura? Le invito al maravilloso mundo de buscar empleo. Y soy imperfecto. Entonces Dios es claro y no repite las órdenes. Por eso no hay momentos perfectos. Hay momentos perfectos, pero no van a llegar nunca. Si queremos que Dios abra los mares ante nosotros y no nos queremos mojar la punta del pie, vamos a vivir una fantasía. Grábate esto, Dios no bendice las buenas intenciones. Y no es un invento mío, lo dijo en la parábola de Mateo 21-28. Dijo Jesús, un hombre tenía 2 hijos. Y se acercó al primero y le dijo, hijo, ve a trabajar a mi viña. Y respondiendo el hijo, sí, claro, papá. Pero después, arrepentido, no fue. Y acercándose el otro le dijo, ve a mi viña. Y este dice, no quiero ir. Pero después, arrepentido, sí fue.
¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Sí, pero ¿valió el que dijo sí o valió el que fue? Entonces la viña, el reino, está lleno de gente que dice, aquí yo voy. Si no, no habría tantos, en las congregaciones normales, no esta que es anormal, pero en las normales, la gente pasa al altar, y hace propósito. Y ahora, a esta hora, hay un montón de gente en los altares diciendo, yo voy. Y después no mueven un dedo. Porque no cuenta el escuchar, conmoverse, prometer. No bastan las intenciones, no bastan las promesas vacías. Santiago 1:22 dice, sea hacedores de la palabra, no solo oidores. Lo que le implica de que hay cientos de oidores por un hacedor. Las decisiones del año que viene están afectadas por el grado que obedezcamos hoy a algo pequeño. La obediencia demorada es desobediencia. Dios no me va a mandar a que yo sea un canal de bendición en África si en la luz del semáforo viene un mendigo y Dios me dice, dale. Y yo empiezo, no, pero Señor, que dame una reconfirmación, que el mendigo me guiñe un ojo si es que realmente le tengo que dar. Porque después se lo doy, se lo gasta en droga y cambió el semáforo. Bueno, Señor, la próxima te va a mandar a África. Si uno no puede obedecer en algo chiquitito, yo lo veo con mis empleados, si no puede obedecer en algo chiquitito, de verdad le voy a confiar lo grande, palabra de Dios. Si no sos fiel en las cosas pequeñas, ¿cómo Dios te va a dar los grandes tesoros? Y el enemigo sabe que postergar la obediencia es desobedecer. El famoso ahorita, el ahorita no existe. O se hace o no digas ahorita. El enemigo sabe que ahorita o mañana nunca llega. Hay muchos que han perdido la salvación, no porque la rechazaran, sino porque el enemigo los convenció de postergarla un poquito más. Diviértete un poco más. Ya habrá tiempo para irte a Dios, para acercarte a Él. No sé si escuchaste algún día la palabra, hoy es el día de la salvación. ¿La escuchaste? Hoy no existe en la Biblia. En realidad, 2 Corintios 6:2 dice, he aquí, ahora es el día de la salvación. Porque decir hoy es el día no transmite la urgencia. Si alguien se está ahogando, no necesita que lo rescaten en algún momento del día de hoy. ¡Me ahogo! Tengo lunch. Después vengo. Ahorita. Cuando Jesús llama, no está diciendo, respóndeme en algún momento de la semana. Yo, Moisés, te dejo la zarza encendida, ¿viste? Háblalo tranquilo con Séfora, con tu señora. Cualquier cosa me vas llamando, me vas diciendo. Yo igual tengo un plan B, si no es Moisés será otro. Si te llegan a agarrar las dudas, Moisés, de verdad, yo te voy prendiendo otras zarzas en la semana como reconfirmación. Dios no trata con gente idiota. Cientos de milagros y oportunidades desaparecen cuando el ladrón del tiempo entra en nuestra vida. Este no es un buen momento, no me llames, yo te llamo. Son las palabras favoritas de la postergación en todo lugar. Yo te llamo, no, mejor yo te llamo. Hay preguntas que nos van a hacer una sola vez en la vida. Una sola vez a mí me dijeron, ¿te animas a predicar? Yo tenía 19 años, jamás había predicado en mi vida. Pero yo dije, si no me lo vuelven a preguntar, desde los 19 años nunca más volví a cerrar la jeta, hasta la fecha. Mirá si decía no. Entonces, a veces nos sepultamos en el cementerio del pudo haber sido. El camino al infierno está asfaltado con el pudo haber sido. Mañana es una propuesta incierta, banal. Proverbios 27:1 dice, no te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará el día, no mañana, ni el día sabes lo que va a pasar. Y si apilamos la suficiente cantidad de mañanas, terminaremos con un montón de ayeres vacíos. Un montón de mañanas apilados son ayeres vacíos. Y dentro de los sabios consejos de Santiago 4:13 dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Dice Santiago, ¿qué es tu vida? ¿Qué es nuestra vida? Es neblina que se aparece por un tiempo y después desaparece. No hagas tantos planes que en el análisis de rutina te pueden decir que te quedan meses de vida. ¿Y qué harás con los planes, necio? Esta noche vienen a por tu vida.
Mañana es una palabra mortal. Es perezosa, es presuntuosa, es temeraria, es imprudente. Puede que nunca más escuches la voz de Dios como hoy. Es posible que nunca más pases por este camino otra vez. Cuando Dios habla, el momento es ahora, now. La ventana de la oportunidad puede cerrarse mañana. Y conocer la voluntad de Dios no es nada si no la obedecemos. ¿De qué sirve saber la voluntad de Dios? Cuando David aparece en el campo de batalla, supo de inmediato lo que tenía que hacer. Podía haberse puesto a recoger firmas, liderar una marcha de protesta, haber pedido que el gobierno emitiera una declaración formal, el colectivo de Israel denunciando a Goliat por discriminar a los israelitas por motivos religiosos. Podía haber organizado una reunión de oración para pedirle a Dios que mate a Goliat. Tampoco se fue a practicar tiro al blanco con la onda. David tenía una única misión: decapitar al gigante. Ese es el antídoto contra la pereza, la urgencia. Hay que despertar, sacudirse el polvo, moverse. Las intenciones no reemplazan a la acción. La oración y el ayuno no reemplazan a la acción. Son buenas, pero no reemplazan a la acción. La fe sin obra es muerta. Pilares de sal. Ni las palabras proféticas reemplazan a la acción. Por mucho que tengas una libretita llena de palabras proféticas, no sirven si no nos movemos. No se activan. Es semilla guardada en una caja en vez de estar en tierra. Y para cumplir la voluntad en nuestras vidas tenemos que dejar de lado la negociación, la postergación y la pereza. En Éxodo 14 los hijos de Israel habían salido de Egipto, venían los ejércitos de Faraón para matarlos y acudieron a Moisés para pedir consejo. Y en Éxodo 14:15 relata: Jehová le dijo a Moisés: ¿por qué me oras? ¿Por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen, hombre. ¿Qué me vine a orar? Y dice, que marchen. ¿Querés que te diga, que te traduzca Dante habla hoy en palabras coloquiales? ¿Qué venís a orar? Muevan el trasero. Marchen. Dios no va a hacer nada mientras que nuestro trasero está cómodo. ¿Y escuchaste eso? No, lo que pasa es que yo no quiero adelantarme a Dios. ¡Ah! Yo me imagino a Dios apoyándose sobre el hombro de Gabriel, así dice: che, ojalá fuera más despacio, va tan rápido que no puedo seguirle el paso. ¡Oh! No quiero adelantarme a Dios. No quiero adelantarme a Dios. Tu abuela, your grandmother. Lo más probable es que Dios te esté esperando que te pongas al día, no al revés. Bueno, es que no tengo los recursos económicos. Eso es porque no están creyendo que Dios los mandó, por eso no creen en la provisión. Cuando Dios ordena algo, siempre paga. Jamás va a esperar que financiemos su voluntad con nuestro bolsillo. Si no, Dios solo podría usar gente rica. Ya se hubiese convertido Bill Gates, Donald Trump, Shakira, Luis Miguel, porque son los que pueden cumplir la voluntad de Dios. Cuando Dios llama, no pregunta cuánto cuesta, el costo no es un problema para Él. La única cosa que determina que Dios puede hacer algo en nuestras vidas es nuestra disposición a creerle y obedecerle. Creer no basta, hay que obedecer. Entonces jamás decida lo que es o no la voluntad de Dios verificando el dinero que hay en tu bolsillo. Siempre tenemos que mirar los bolsillos de Dios. Buscamos primero el reino de Dios y todo viene por añadidura. Él no busca a los más talentosos, a los más inteligentes, a los mejores oradores, a los más instruidos, ni a los más carismáticos. Está buscando a los que están dispuestos a rendirse, a obedecer. Jesús no escogió a los egresados de la Universidad de Jerusalén. No eligió a las mentes brillantes de la sinagoga. Fue a los puertos pesqueros. Eligió gente que sabía hacer caso. Por eso les dijo: tiren la red para el otro lado. Porque si no sabían hacer caso en eso, no podían ir a las 4 puntas del mundo antiguo. Es simple seguir a Jesús, gente, porque no necesitamos conocer el camino. No necesitamos ser quienes hagamos los milagros. No necesitamos, para mí lo más fácil es ser pastor, porque no tengo que hacer ni milagros, ni salvar a nadie, ni morir por nadie. Me encanta. No voy a morir por ti, no, y tú tampoco morirías por mí. Solo tenemos que hacerle caso, obedecerlo.
Es un GPS constante. Doble a la derecha, quédese quieto, permanezca. Vuelta en U, vuelta en U, vuelta en U. Menso, vuelta en U. Lucas 5:11, y cuando trajeron las barcas a la tierra, de inmediato le siguieron. Dejaron sus redes de inmediato. Dejaron sus barcas de inmediato. Te diré un secreto, una joya de la corona. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, no los llamó a ser apóstoles, ni profetas, ni evangelistas, ni maestros. Los llamó para que los siguieran. Y luego que los siguieron, les prometió: les haré pescadores de hombres. La obediencia tiene que ver con seguir a Jesús. Porque muy probablemente no hayas escuchado: ve y haz tal cosa. Lo más probable es que primero nos haya dicho: sígueme. No te preocupes por la comisión. Vendrá cuando estés siguiendo a Jesús. A veces estamos preocupados: ¿y qué tengo que hacer? Y por saber en qué le vamos a servir. El Señor en primera instancia quiere que le sigamos, punto. Y así como la incredulidad bloquea las bendiciones de Dios, la obediencia libera las bendiciones de Dios siempre. Y si vamos a tener la audacia de pedirle algo a Dios, más vale que estemos dispuestos a actuar. La oración está amarrada a la obediencia práctica. Siempre hay algo para hacer. Hasta los que recibían milagros tenían que hacer algo. Tomar el lecho, caminar, irse a lavarse al estanque de Siloé. Algo tenían que hacer. De otra manera no es fe. Es un pensamiento de energía mental positiva. Todos los años hay miles de asistentes en los congresos de empoderamiento. ¿Y cuántos vemos que hacen algo? Si todos los que asisten a esos congresos apostólicos y proféticos hicieran algo, el mundo entero ya habría escuchado de Cristo. Oran por un milagro, pero no se mueven. Y si no nos movemos, Dios tampoco lo hace. Esa es la manera que Él diseñó el funcionamiento de la fe. Los miembros del Club de la Zarza manejan el calendario de los tontos y viven hablando de la zarza encendida. Y organizan su vida y su ministerio en derredor de la zarza. Y hablan del fuego y qué fuego que tenemos y qué poderoso es el fuego y tenemos el fuego. Pero las zarzas no liberan al pueblo de la esclavitud. La oración es eficaz cuando deje de ser un sustituto para la obediencia. La oración no sustituye la obediencia. Dios dice: ve, Señor, voy a orar. No, no ores, ve. Ven, Padre, prefiero ayunar, te va a gustar más. No, come y ven. Entonces la pregunta primaria de alguien obediente no es ¿por qué? La obediencia no insiste en respuestas. La obediencia no requiere explicaciones. En lugar de eso, la pregunta es: ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que diga? ¿Dónde quieres que vaya? El por qué desafía a Dios, pero el qué invita a recibir dirección. ¿Qué quieres que haga? Preguntar qué refleja un corazón que busca el consejo de Dios, se somete en obediencia. Las circunstancias van a variar, la ley del riesgo es universal. Mientras más estemos dispuestos a arriesgar, más Dios nos va a usar. Mientras más dispuestos a cortar lazos, más alto vamos a llegar. Y si estamos dispuestos a arriesgarlo todo, no hay nada que Dios no pueda hacer en nosotros y a través de nosotros. Esther dijo: si perezco, que perezca. Nehemías dijo: si su majestad le parece bien, le ruego que me envíe a reedificar la ciudad de mis padres. 3 amigos judíos se niegan a inclinarse y dice: si nos arroja al horno en llamas, el Dios al cual servimos puede librarnos del horno. Pedro y Juan dijeron: nosotros no dejaremos de hablar lo que hemos visto y oído. ¿Qué pasó? Esther salvó de un genocidio al remanente judío. Nehemías reconstruyó los muros de Jerusalén. Los 3 amigos fueron ascendidos al poder de Babilonia. Y todo el mundo antiguo oyó el evangelio por no poder silenciar a Pedro y a Juan. Entonces Dios siempre nos llama a un terreno desconocido y quiere que vayamos donde nunca hemos ido y hagamos cosas que nunca hemos hecho. Pero Jesús viene cuando eres joven y te dice: sígueme. Y le dice: sí, solo déjame terminar la universidad primero. Y te gradúas. Y te dice: sígueme. Sí, solo que ahora déjame que encuentre un buen trabajo. Primero me tomo un descanso y después gano algo de dinero. Consigues el empleo y Jesús dice: sígueme. Sí, pero tengo los hijos pequeños y están yendo a la escuela.
Cuando se van de casa, ahí voy a tener más tiempo. Y ahí cuando se van de casa tus hijos vienen y te dicen, sígueme. Sí, pero ahora prefiero pensar mejor en el retiro y cobrar mi pensión. Y un día te haces viejo. Y se te pasó la vida entera y viviste una vida búlica, tediosa. Y un día tu cuerpo bajará a la tierra y serás uno de los tantos que nunca jamás siguieron el llamado de Dios. Y todo por manejarte con el calendario de los tontos. Los tontos, los necios, usan el mañana, procrastinan. No amontonemos sal, hoy es el día. O que tengas una sola palabra de Dios, tiene mucho más de los que algunos hemos tenido. Entonces hoy, ahora, te invito a bajar de la barca y caminar sobre esa sola palabra. Vamos. Dios está hablando hoy. Vamos. ¿Lo reciben? ¿Sí o no? ¡Wow! ¡Impresionante! Vamos, dale un aplauso al Señor grande si crees que Dios habló. Si crees que Dios habló esta mañana, impresionante. ¡Wow! Más. Proceso de Dios. Vamos, celebra, Dios ha hablado esta mañana. Es el Señor. Ahora si puedes tener a bien levantar tus manos conmigo al cielo, levántalas al cielo y dile, Señor, he recibido esta palabra. Por mi parte yo he transmitido lo que creo, Él ha puesto en mi corazón y he sentido que alguien necesita oírla. Quizás son muchos y el que Dios me haya mostrado una o dos personas es una metáfora, una licencia del Señor para hacerme ver de que son muchos que necesitan la misma palabra. Pero yo siento que hay consiervos del otro lado esperando esta palabra. Porque la bulia también ocurre en el ministerio. Y estás harto de predicarle al mismo grupo. Y has considerado dejarlo, dedicarte a otra cosa o viajar por el mundo, aceptar invitaciones solo porque estás aburrido. Y nunca el aburrimiento fue un combustible para saber la voluntad de Dios. Porque Dios nunca llamó a aburridos. Dios nunca buscó gente desocupada. Dios nunca dijo, ya que no tienes trabajo y no sabes qué hacer durante tanto tiempo, eres un buen material para mi reino. Nunca. Siempre tuvieron que dejar redes, dejar de cobrar impuestos, dejar la riqueza o no. Pero algo tenemos que dejar. Dios no llama a gente que no haya hecho nada. Entonces, si estás cansado, estás aburrido y estás por tomar una decisión, te diré, ese combustible no te llevará lejos. Porque el aburrimiento, el tedio, la languidez y los pilares de sal viajan contigo. Y van a ir donde tú vayas. Si estás vivo y el Espíritu Santo está dentro tuyo, transmitirás vida a donde vayas. La gente lo notará. La gente querrá tener lo que tú tienes. Pero si te aburres de mirarte al espejo y notas que no tienes nada, si estás abúlico durante semanas, incluso cuando no sabes cómo alimentar al pueblo, no es hora de renunciar. Es hora de volver a las bases y decir, renuévame el gozo de la salvación. Renuévame, Señor, el gozo del llamado. Y ayúdame a salir del lugar seguro. Esto va para todos. El Señor te está pidiendo algo desde que todavía no haya finalizado el año anterior. Y has procrastinado esa decisión. A veces por no tener una conversación difícil. A veces por no despedir a alguien. Esta semana hablaba con alguien que me decía, tengo una persona que sé que me está tirando para abajo. Tengo una persona que trabaja conmigo y yo sé que me coarta bendiciones, me cierra contratos porque está viejo. No lo hace por maldad, está cansado. Y yo tengo energías. Y yo le digo, ¿por qué no lo despedís? Me dice, no puedo, son muchos años. Entonces muérete con él. Envejece con él. Aunque él te esté llevando 30 años, envejece y entiérrate con él porque has decidido que alguien más decida cómo será tu vida. A veces hay que cortar lazos. La vida es como un tren con distintos vagones y hay gente que sube y otros que bajan en las distintas estaciones.
Y hay estaciones que hay gente que tiene que bajar, coordinadores, pastor, hay diáconos que tienes que dejar ir. Hay ancianos que tienes que decir, fuiste muy bueno para esta etapa, pero a donde yo voy, tú no puedes subir. Hay niveles donde vamos que no todo el mundo nos puede acompañar. En cada estación se baja gente y suben otras más capacitadas. Pero no podemos llevar a la gente solo por lealtad, o por cariño, o porque comemos carnitas, o porque tomamos cerveza juntos. Eso no sirve para la nueva asignación. Las nuevas asignaciones, muy poquitos te pueden acompañar, 3 o 4, no más, en el mejor de los casos. Entonces Dios nos está llevando a todos siempre, porque esto no es para aquel pastor o empresario, esto es para todo el mundo está en una etapa, en una temporada y yendo a una nueva asignación. Y en esa asignación Dios quiere que le obedezcas y le creas. Si hay alguien que tiene acá 10 años de servir al Señor, 20 años de servir al Señor, tienes que saber que las órdenes cada vez son más pequeñas. Ya no hay señales, ya no hay dibujitos, ya no hay manzanitas para que entendamos, porque hemos crecido y cuando éramos niños actuábamos, pensábamos y razonábamos como niños. Si no nos ponías manzanitas y la providencia no estaba antes y un empujoncito y 4 profetas que te lo dijeran, no avanzábamos, se acabó. Crece porque el empleador te va a despedir. Las órdenes son directas, ven, ve, cierra, abre, siéntate, camina. Imagínate un ejército dando explicaciones a cada soldado. No pueden ir ni siquiera a una guerra. Entonces, si decimos somos soldados de la cruz, somos soldados de la cruz. Y en un punto todos somos soldados rasos. Y en un punto todos necesitamos obedecer. ¿Qué nos está amputando el espíritu? Yo voy por el mundo y veo hombres. Yo sé que esto no distingue género, pero a veces veo hombres que trabajan para pagar. Entre la cuna y la tumba se les extinguió el fuego. Un día querían dejar una huella en el mundo. ¿Te acuerdas cuando decía yo quiero marcar la diferencia, que Dios me use? Y ahí están criando panza, tirados en un sillón. Cambiaron sus sueños por una pantalla plana y un sillón reclinable. De verdad. Cuando yo veo tipos así me dan ganas por agarrarlos por la solapa y decirle, viejo, te estás muriendo. No, pero estoy sano, pero te estás muriendo todos los días. Te empezaste a morir desde que naciste. Y estás tirando por la borda 1 año a la vez. Mañana a la vuelta de la esquina tendrás 80 años, 70 años. Y tu edad de juventud y de energía y de testosterona se habrá acabado. Entonces la obediencia es ahora. No mañana, no después, si pierdo el trabajo, si cuando me lleguen los papeles. Ahora, ahora. Es la urgencia, ahora. ¿Quién irá? No mañana, ahora. Y quienes tomemos esa responsabilidad, vamos a confiar en una sola palabra y vamos a bajar de la barca. ¿Hay garantía que no nos hundamos? No la hay. Pedro se hundió. Posiblemente nos hundamos y escupamos agua salada. Es parte de la aventura. Pero un día estarás contándole a tus nietos lo que se siente caminar sobre las aguas, aunque sea un ratito. Y no lo que se siente quedarse en la barca viendo cómo caminan los demás. La vida es una, no permite ensayos. Esto no es ensayo y escena final, es una sola vez. Tenemos una oportunidad de una vida con propósito, una. Busca el propósito. De eso se trata la vida, una sola cosa, el propósito. Vive por eso. Cuando tengas una razón para morir, entonces habrá valido la pena vivir. Pero no empezarás a vivir realmente, no empezarás a vivir plenamente hasta tanto tengas una razón por la cual valga la pena morir. Y cuando tengas la razón para decir yo moriría por Cristo, ahí vivirás. Porque el que no esté dispuesto a dejar su vida por mí no es digno de seguirme. Su vida. No andaba Jesús pidiendo, dejen todo redes de peces. Ojalá hubiese sido tan sencillo. Decía, el que no esté dispuesto a dejar su vida, eso es el Evangelio. Y si no, por favor, tengan a bien liberar los asientos para alguien que quiera dejar su vida por el Señor. Mira desde casa, pero libera algún estacionamiento. Ya no tienes que venir si estás diciendo, bueno, yo vengo a amontonar sal. No más sal. Tenemos que tener afluentes, salidas.
El mundo se pierde, Cristo viene pronto. Te digo qué tiempo apocalíptico estamos viviendo. No soy de esos predicadores futuristas ni escatológicos, pero yo tengo una definición. Estamos en el minuto 90. Estamos en el tiempo extra, estamos en el minuto 90. ¿Viste cuando el partido terminó el segundo tiempo? Y uno dice, ¿ya termina? No, más lo que agregue el árbitro. El árbitro está agregando 3 o 4 minutos más al mundo. Estamos viviendo los 4 o 5 minutos extras donde todavía podemos dar vuelta al partido. Algunos tienen que dar vuelta al partido, otros tienen que mantener la victoria y otros empezar a correr, porque esta es la única oportunidad que tendremos. Levanta tu mano. Padre, gracias. He hablado conforme tú me has dicho que hable y no he omitido una sola palabra. Estos son tus hijos. Te aman desesperadamente y tú los amas. Nos amas con tanta gracia, con tanto favor. Pero yo te ruego ahora, Dios, que esta palabra quede escrita en los corazones. Espíritu Santo, séllala. No los dejes dormir esta noche, intranquilízalos en las vigilias de la madrugada. Llámalos por las mañanas. Que escuchen tu voz diciendo, ¿quién irá por nosotros? Levanta de aquí, obrero de primera línea. Levanta gente que empiece con la urgencia de servir. Dios dice, deja de pensar en tu matrimonio. Yo voy a ocuparme de tus cosas. Cumple la orden que te estoy dando. Deja de pensar en tus hijos. Ya no pienses en tu pareja. No te preocupes por tus padres. Yo me ocuparé de los tuyos. Cuando el Señor dice, el que no deje padre, madre, hermanos y hermanas, no está diciendo déjalos de amar, déjalos tirados. Está diciendo confía en que yo los cuidaré. Tú te ocupas de mi viña, yo te ocupo de la tuya. Yo me ocupo de la tuya. Confía en Él. Vamos, levanta las manos y dile, Señor, esta palabra trasciende la cápsula del tiempo. Surca los continentes, de norte a sur, del este al oeste. Un viento del Espíritu lleve esta palabra, dicha con autoridad, sellada por el Espíritu Santo. Envíanos. Sí, Señor, envíame. Yo iré. No haré preguntas. Llevo años confiando en ti. Nunca ha faltado el pan en mi mesa. Y nunca me ha faltado de vestir. Puedo ir a donde sea, solo con la garantía de que tendré ropa y comida. Envíanos. Vamos, levanta la mano y dile, Señor, envíanos. River, que este sea el río de Ezequiel. Que donde más se aleje del altar, más profundo se haga y la gente no haga pie. De la llenura del Espíritu. Impresionante. Todos. Presencia del Espíritu sopla del norte, del sur, del este, del oeste. Ahora. Impresionante. Lo creo, Padre. Lo declaro. Y bendigo a tu pueblo y a los que miran por streaming, en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Amén y amén. Gloria a Jesús. Que ese sea el aplauso más grande al Señor de señores. Dios te bendiga. Dios te guarde. Cuídense, coman rico. Chao. Hasta el domingo que viene.